Cerramos eso bien. Tenemos este circuito donde ahora de hecho aparece pues otra vez un capacitor, pero este capacitor ya no está en la retroalimentación. Acuérdate que en el circuito anterior el capacitor está en la retro y eso nos llevaba a una, tener una integral, en el dominio del tiempo, o lo que es lo mismo en el dominio de Laplace, a tener una fracción con una S en el denominador. Luego también vimos que esa S pues nos da una frecuencia de corte porque existe un valor para S en el cual ese denominador se hace cero y al hacerse cero pasan cosas raras, ¿no? Algo entre cero, no. Entonces, ese parámetro allí se le llama un polo, que cuando lo vemos únicamente en frecuencia, pues significa una frecuencia de corte. Bien, vamos ahora a hacer el análisis con este otro circuito y vamos a ver que es mucho más sencillo que el anterior. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, vamos con los mismos pasos que hemos estado trabajando durante todo este análisis de OPAMS, donde lo primero que hacemos es revisar si tenemos tierra virtual. Y en este caso, si vamos al BP y BN, en el BN está la retroalimentación, así que si yo quiero checar tierra virtual, tengo que ir a BP. Y BP está directo a tierra a través de R, así que pues BP es igual a 0, está tierra. Entonces, pues VN también, VN es 0, así que sí hay tierra virtual. Sí hay tierra virtual. Esto significa que en VN, aunque no está conectado físicamente a 0, pues tiene 0 volts debido a esa propiedad. Eso es lo primero que checamos. Paso 2. La ecuación en el nodo de retroalimentación. Entonces vamos a ir aquí, que es donde está el nodo de retroalimentación, y vamos a plantear corrientes en la dirección que tú quieras. A mí me pareciera que en el capacitor la corriente iría aquí. Voy a llamarle a esto IC. Y me generaría una caída de voltaje aquí positiva y acá negativa. En RF, para mí, la corriente vendría en esta dirección, una IF, generándome aquí un positivo y un negativo. De ese nodo, pues, abre una IN en esta dirección. Así que la ecuación del nodo sería IC más IF menos IN, todo igual a 0. Ley de nodos de Kirchhoff normal. Ahora, platicamos, una de las propiedades internas de los OPAMs es una alta impedancia de entrada. Así que a esta IN habría que hacerla 0 y la ecuación se simplifica a IC más IF igual a 0. Y listo. Esta es la ecuación del nodo. Paso 2. Bien. Paso 3. Vamos a sustituir las corrientes por voltajes. Entonces, esto depende del tipo de elemento, que tengamos. Y aquí, pues, sería para la IC, pues la corriente viene de VI y del lado negativo tengo VN, así que puedo ponerla como VI menos VN sobre
poquito chueca. Sobre, creo que salió peor, sobre XC. XC es la reactancia capacitiva. Más V, en el caso de la RF viene de VO, el positivo, y la negativa es VN. Entonces sería VO menos VN. Esta es una resistencia aquí, así que simplemente sería RF y esto es igual a 0. Como tenemos tierra virtual, entonces VN 0 y VN 0 y la ecuación pues se va a simplificar a VI sobre reactancia capacitiva más VO sobre RF y esto es igual a Serapio. Entonces, esa sería la ecuación de con voltajes. Es la misma, pero con voltajes. Vamos a hacerlo de dos formas. Vamos a hacerlo por dominio de tiempo. No es necesario hacerlo por las dos formas, ¿eh? Aquí nada más lo voy a hacer para demostrar que pues, vamos a donde mismo. Y el otro lo vamos a hacer por Laplace. ¿Ok? Entonces, si te vas por Laplace, ¿qué pasa? Bueno, si te vas por Laplace, realmente XC, pues en lugar de ser 1 sobre omega C, pues va a terminar siendo 1 sobre SC. 1 sobre SC. Así que esta ecuación, ¿cómo quedaría en Laplace? Quedaría VI en función de S sobre XC. XC es 1 sobre SC más VO. VO ya no está en función de tiempo, ahora sería VO de S sobre RF. La RF no se transforma en Laplace, es una constante. Y esto es igual a 0. Ahora, el elemento que está del lado izquierdo, podemos desarrollarlo, medios por medios, extremos por extremos. Este V y S es como si estuviera V y S sobre 1. Entonces, medios por medios, extremos por extremos. Podríamos convertir esa fracción en SC por VI de S. Si desarrollamos la fracción, esto es más VO de S sobre RF igual a 0. Vamos a despejar VO de S. Mandamos todo esto del otro lado negativo. Te quedaría VO de S sobre RF es igual a menos SC VI de S. Y luego, pues RF está dividiendo, lo pasas multiplicando. VO de S es igual a menos RF por C por S por VI de S. Vamos a darle forma de función de transferencia. ¿Cómo es esto? Pues forma de función de transferencia es em, ganancia, pero en Laplace. VO sobre VI será igual a menos RF por C por S.
Entonces, esta sería la función de transferencia. Bien, listo. Entonces tenemos esta fórmula donde si la separamos en partes, podríamos decir que menos RFC, pues terminaría siendo la, la, la ganancia. La ganancia de voltaje sería esto. Menos RFC sería la ganancia de voltaje. Y esta S, pues esta S me está dando el efecto de la frecuencia. Bien. Pero ahora quisiera resolver otra duda. Esta es función de transferencia y de hecho esta ecuación es la que te pido en las tareas. Para llegar a esto vas a tener que avanzar en el álgebra y al final separarlas. Eso puede implicar álgebra, va, que empieces a mover cosas de un lugar a otro para que se acomoden de la mejor manera. Ahora bien, em, ¿qué pasa con el tiempo, no? Eso lo hace en Laplace, bien, tiene una cierta ganancia y ahí hay un efecto de frecuencia, lo veo porque ahí está esa S. Pero en el tiempo, ¿qué está ocurriendo? Bueno, vamos a lo que ocurre con el dominio del tiempo. Pero en el dominio del tiempo, vamos a regresar hasta la ecuación del nodo. ¿Ok? ¿Cuál es? IC más IF igual a 0. ¿Ok? Bien. No quieres ir por Laplace, quieres ir por el dominio del tiempo. Perfecto. Entonces, la cuestión es la siguiente. Pues, si yo quiero sustituir la corriente en la resistencia, pues es ley de Ohm, ¿no? Ley de Ohm. Es decir, ¿cómo lo tenemos? VO menos VN sobre RF igual a 0. Y pues yo ya sé que VN no va a jugar, se va. Pero la IC, bueno, si te vas a ir por el dominio del tiempo, ¿ok? Entonces hay que irnos a las ecuaciones de más atrás, ¿no? Faraday y todo esto, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues sabrás, recordarás que la IC es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. ¿Eh? Bien. Bueno, en lugar de IC hay que poner esto. Entonces aquí tendrías C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Aquí lo que quiero dar a entender dos cosas. Uno, que irte por Laplace o irte por el medio del tiempo te lleva a donde mismo. Y dos, que irte por Laplace te evita cálculo diferencial. Entonces, ¿aquí qué? Pues lo mismo. La idea es derivada de voltaje. ¿De qué voltajes? Pues hay dos voltajes. Hay dos voltajes aquí. Está en el capacitor está VI menos VN, ¿no? Entonces, este que es simplemente V no es nada más V, es la derivada de la diferencia entre VI menos VN. Déjame lo vuelvo a escribir porque ya no me gustó cómo quedó. A ver, dije capacitancia por la derivada de VI menos VN
con respecto al tiempo más. Pero pues aquí también Vn vale 0, entonces se va. Y esta fórmula, entonces, ¿qué te queda? Pues te queda C por la derivada de VI con respecto al tiempo más VO sobre RF igual a 0. Misma historia. ¿Quieres despejar VO? ¿Se hace? Te quedaría VO sobre RF es igual a menos C por la derivada de VI con respecto al tiempo. Y luego, RF pasa multiplicando. Entonces aquí sería VO es igual a menos RF por C por la derivada de VI con respecto al tiempo. ¿Sale? Aquí no puedo sacar función de transferencia, porque yo no puedo derivar I, no puedo derivar VI. ¿Por qué? Porque no sé qué es VI. Si es sinusoidal o es una constante, triangular, no sé, no lo puedo derivar. Hasta aquí puedo llegar. Hasta aquí puedo llegar en el tiempo, hasta aquí. ¿Cómo lo interpretamos? Pues esto lo que me dice es que VO tiene una ganancia de esto. Fíjate que es la misma, menos RF por C. Y le voy a dar ganancia a la derivada de la señal de entrada. Derivada de la entrada. ¿Vamos bien? Para que veas el interés aquí de Laplace, hay una nomenclatura en cálculo que se llama nomenclatura newtoniana, donde, por ejemplo, la derivada de voltaje con respecto al tiempo se escribe como V punto, la primera derivada. La segunda derivada de V con respecto al tiempo se escribe como V dos puntos. Y ahí te llevan, ¿no? La tercera derivada con respecto al tiempo, que ya no es tan usada, pues sería 1, 2, 3. ¿Por qué newtoniana? Porque pues en mecánica usualmente llegas hasta aceleración, ¿no? Y entonces pues es más fácil, en lugar de estar poniendo D de T, pues V punto, V dos puntos, ¿no? Listo. Está más corta la nomenclatura. Bueno, escribamos esto, reescribamos esto en forma newtoniana. ¿Cómo queda? VO igual a menos RFC por VI punto. Y pongamos arribita de eso la expresión laplaciana de esta de aquí. Vamos a despejarla igualito. VO de S es igual a menos RFC por SVI de S. Ahora, lo que comentábamos, ¿no? Estos son iguales y esto es lo mismo. Una S que te multiplica una señal es la derivada de esa señal en el tiempo. Es la derivada de esa señal en el tiempo. Entonces, si yo tengo una S en Laplace, implica en el tiempo una derivada con respecto al tiempo. ¿De quién? Pues de la variable que esté ahí a un lado. A la que esté multiplicando la S, esa se está derivando.
Entonces, alguien ahorita me podría decir con toda razón, ay, que pues entonces no está tan grave el problema. Esa caminito que hizo con una derivada, sí me lo aviento. Y sí te creo, está fácil. El problema es que los circuitos con op-amps rara vez traen un capacitor. Traen dos, tres, cuatro. O sea, hay unos filtros que se llaman Chebyshev, Butterworth, que traen cinco, seis capacitores. Y ya ahí trabajarlo con derivadas no está tan chido. Entonces, pues de ahí te brincas forzosamente a trabajarlo con Laplace. Además, en el dominio del tiempo no existe la función de transferencia. Y la función de transferencia te da mucha información adicional importante del circuito. Más o menos. Bueno, este tiene un problemita porque esta cosa teóricamente ya deriva y lo hace. Pero cuando tú dices, ok, vamos a sacar la frecuencia de corte. ¿Cómo dijimos que se calcula la frecuencia de corte? Pues la frecuencia de corte, tú la calculas analizando esto de la S que está aquí, la igualas a cero, sustituyes S por omega y calculas omega. ¿Ok? Pero aquí, pues nada más es una S, ¿no? Es igual a cero que puedo hacer nada, ¿no? Es decir, pasa todo, pasa todo, ¿no? Y pues no, o sea, no corresponde. Este circuito deriva, pero tendría el problema que entre más alta sea la frecuencia va a amplificar más y más y más. Entonces, no. En la práctica, este filtro, este circuito para que pudiera funcionar, debe de llevar una resistencia aquí en la entrada para eliminar esa situación. Esto es una trampa, ¿ok? Esto es una trampa que vaya, teóricamente, como cuando veíamos lo de los voltajes de estrangulamiento de los FET, ¿te acuerdas? Que te decía, uno es un resultado matemático, pero que en la práctica no se puede aplicar, ¿te acuerdas? Bueno, aquí pasa algo parecido, o sea, esa fórmula teóricamente jala, pero en la práctica no la puedo aplicar. Simplemente basta con agregar aquí una resistencia, vamos a llamarle R1 o RI, quieras, puede leer. Solamente con agregarle esa resistencia, tenemos un cambio en la forma como se expresa la función de transferencia considerable. Y aquí, para ese caso, la frecuencia de corte, voy a anotar aquí, la frecuencia de corte, con este caso, frecuencia de corte sería 1/2 pi RI por C. 2 pi RI por C. A su vez, haciendo ese cambio, la función de transferencia cambia también. Voy a anotártelo acá. Esto que estoy poniendo con blanco es con la RI, ¿ok? Cambiaría también a VO de S sobre VI de S. Sería igual a menos RF sobre RI
por S sobre eh, RICS más 1. Ese es el cambio con agregar esa resistencia I. Pero aquí sí tenemos una frecuencia de corte clara, ¿no? Entonces, estos dos circuitos se contraponen. Al anterior se le llamaba filtro paso bajo y a ese se le llama filtro paso alto. ¿Por qué? Bueno, porque eh, este circuito va a tener, si lo graficamos, frecuencia contra ganancia, donde su ganancia máxima de voltaje del circuito, ¿cuánto vale? Pues su delta V máxima es menos RF sobre RI, es esto, o sea, su máxima ganancia, em, pero no va a aparecer sino hasta que llegues a FC. A partir de FC aparece, entonces tienes esto, mira, comienza aquí, es cero, y conforme te vas acercando a FC, va a subir y a hacer esto. ¿Ok? Entonces, quiere decir que si yo pongo cualquier señal por debajo de esta frecuencia de corte, eh, va a tener un valor atenuado, ¿no? O prácticamente nada. Pero una vez que la señal supere la frecuencia de corte, entonces sí tengo amplitud máxima. Entonces, filtro integrador y filtro derivador. Entonces, esto es muy interesante porque quiere decir que me permitiría separar los componentes de alta frecuencia de una señal. Entonces, si yo tengo una frecuencia de corte, si yo tengo una señal, voy a hablar de audio porque es donde se me hace más fácil explicarlo, pero si yo tengo, por ejemplo, una señal y a mí me interesa escuchar en ciertas bocinas únicamente los agudos, que son frecuencias altas, entonces diseño un filtro paso alto de tal forma que solamente pase sonidos de cierta frecuencia para arriba y me eliminaría pues bajos, voz, otro tipo de frecuencias que no son los agudos, que yo a lo mejor quiero aquí adelante y los bajos usualmente los quiero atrás, ¿no? Entonces, em, eso te permite separar canales de frecuencia.